de imágenes diagnósticas. Hoy les vengo a presentar protocolos radiológicos de brazo y hombro. Esta es la anatomía del brazo y del hombro, que está compuesto por clavícula, acromion, la escápula, el húmero. Tenemos la articulación glenohumeral, la acromioclavicular y la articulación del codo. En los estudios radiológicos del brazo tenemos la primera proyección, que es AP de húmero. La posición del paciente debe ser en bipestación, en decúbito supino, pies separados para soportar equitativamente el peso del cuerpo. El paciente debe estar en posición anatómica y que el brazo a estudiar quede en contacto con el buquimural o con la mesa. Se usa un chasis de 14×17. El rayo central es perpendicular al tercio medio del húmero. La colimación debe ser 3 centímetros encima de la articulación del hombro y 3 centímetros por debajo de la articulación del codo. La técnica es un kilovoltaje de 70 y un miliamperaje de 6. Las estructuras que se pueden visualizar en el AP de húmero es el hueso húmero desde la epífisis distal hasta la epífisis proximal y distal. La cabeza humeral, la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, la articulación glenohumeral, el acromión, la clavícula, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral, la tróclea y la articulación húmero-cubital y la húmero-radial. En la lateral de húmero, el paciente debe estar en bidipestación o en decúbito supino y el brazo debe estar formando un ángulo de 90 grados sobre el buquimural. Usamos un chasis de 11×14. El rayo central debe ser perpendicular al tercio medio del húmero y tenemos una técnica de kilovoltaje de 70 y de miliamperaje de 6. Las estructuras que se pueden visualizar en el húmero, en la AP lateral, es el hueso del húmero desde la epífisis distal hasta la epífisis proximal, la cabeza humeral, como en la anterior radiografía se puede ver la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor, la articulación glenohumeral, el acromión, la clavícula y los epicóndilos superpuestos. En la transtorácica de húmero, la posición del paciente es en bidipestación, el brazo afectado debe estar en contacto con el buquimural y el brazo contrario por encima de la cabeza, como lo vemos acá en la fotografía. El rayo central debe ser perpendicular a la línea mamaria. Y en esta proyección se usa un chasis de 8×10 a lo largo. Las estructuras que se visualizan son la cabeza humeral, el cuello anatómico del húmero y la diáfisis del húmero. Estudios radiológicos del hombro por dolor. Tenemos la proyección AP neutra de hombro. La posición es el paciente debe estar en bidipestación, hombros a la misma altura. El hombro afectado debe estar pegado al buqui. Se usa un chasis de 10×12 transversal. El rayo central debe ser perpendicular al centro de la articulación glenohumeral. La técnica que usamos es 70 kilovoltaje y 6 de miliamperaje. Las estructuras que se visualizan en esta neutra, AP neutra, son la apófisis coracoides, la cavidad glenoidea, la cabeza humeral, la tuberosidad mayor, la articulación glenohumeral,
el acromion, la clavícula y el cuello anatómico del húmero. Otra de las proyecciones de hombro por dolor es la axial con rotación externa. El paciente debe estar en bidipestación. La mano debe tener una rotación externa y el hombro lesionado debe estar en contacto con el buki. Se usa un chasis de 8x10 a lo ancho. El centro del chasis debe coincidir con la articulación glenohumeral. El rayo central debe ser con una angulación de 5 a 10 grados podálicos al centro de la articulación glenohumeral. La técnica que usamos en esta proyección es kilovoltaje de 70 y miliamperaje de 6. Las estructuras que se pueden visualizar es la apófisis coracoides, la cabeza humeral. En esta se puede visualizar el lambrum, la articulación, el lambrum acá, la articulación glenohumeral, el acromion, la clavícula, el cuello anatómico del húmero. Otra de las proyecciones que tenemos en hombro por dolor es la AP axial con rotación interna. La posición de paciente es en bidipestación. La rotación de interna de la mano. Tenemos un chasis de 8x10 a lo ancho y el rayo central debe estar con una angulación de 5 a 10 grados podálicos al centro de la articulación glenohumeral. La técnica que utilizamos en esta proyección es de 70 kilovoltaje y un miliamperaje de 6. Las estructuras que se visualizan en esta proyección son la cavidad glenoidea, el lambrum, la tuberosidad mayor, la articulación glenohumeral, el acromion y el cuello del húmero, el cuello anatómico del húmero. Ahora vamos a ver los estudios radiológicos de hombro por trauma. Tenemos la AP verdadera o método de Gracey. El paciente debe estar en bidipestación o en decúbito supino. Se rota el cuerpo aproximadamente a 35 o a 45 grados del lado afectado. La escápula queda paralela al plano del chasis, produciendo en esto un mayor contacto con la cabeza humeral de la cabeza humeral con el chasis. Usamos un chasis de 8x10 y el rayo central debe ser perpendicular al chasis y debe entrar a un punto de 5 centímetros medial y 5 centímetros inferior alrededor del superolateral del hombro. Las estructuras que se visualizan es la cavidad glenoidea, el espacio glenohumeral abierto, que esto es muy importante en la AP verdadera, que la cavidad glenoidea se vea completamente abierta. O sea que entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero haya este espacio. La tuberosidad menor, la tuberosidad mayor, el acromion y el cuello anatómico del húmero. Otra de las proyecciones por trauma es la axial o axilar. El paciente debe estar en bidipestación o en decúbito supino. Se le indica que suba el brazo y coloque la mano sobre la cabeza. El húmero quedará vertical y paralelo al plano medio. Se usa un chasis de 8x10 y que debe coincidir con la articulación glenohumeral. El rayo central se angulará 10 grados en dirección cefálica entrando por la apófisis coracoides. Este es el resultado de esta proyección. Aquí se deben superponer la apófisis coracoides con la clavícula y la zona posterolateral de la cabeza humeral de perfil debido a la ligera rotación interna que se consigue al colocar las manos sobre la cabeza. Se puede visualizar
Se puede visualizar la cabeza humeral y el cuello anatómico. Y esta parte proximal del húmero. Ahora vamos a ver otra de las proyecciones de hombro por trauma, que es la lateral de escápula. El paciente debe estar en bidepestación con una rotación del tronco de 45 grados, separados del buki. El chasis es de 10 por 12 transversal. El rayo central es perpendicular, 5 centímetros por debajo del hombro en la articulación glenohumeral. Perdón, el escapulohumeral. La técnica es de 70 kilovoltaje y de 6 miliamperaje. El resultado de esta radiografía, de esta proyección, es esta radiografía. Las estructuras que se visualizan es que se observa la vista lateral del húmero proximal, es esta. La espina de la escápula se verá en la parte inferior de la articulación y la apófisis coracoides y el tubérculo menor, la espina de la escápula y la apófisis coracoides y el tubérculo menor. Aquí está la apófisis coracoides y el tubérculo menor. Listo, esa es la